¿Alguna pregunta para ellos? El doctor Puello. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rovira. Excelente presentación. Nos llevó, ¿cómo se dice?, en un viaje rápido a esas señales brillantes en el cerebro que a veces nos confunde a todos. Y al doctor Paliza, mi compañero de tantos años, por su consabido humor gris, que a todos nos encanta. Creo que tengo 4 preguntas para ustedes dos, para los dos. Y son preguntas muy rápidas. La primera pregunta es, ¿cómo diferencian ustedes cuando encuentran los microaneurismas de Charcot en un paciente de edad con una señal brillante? ¿Cómo diferencian los neuroradiólogos que no sea una esclerosis múltiple, que no sea una enfermedad autoinmune, etcétera? Primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el gadolinium. ¿Cuál es el límite del uso del gadolinium o de los nuevos compuestos no lineales en niños? O sea, ¿cuál es el límite? La pregunta conlleva algo más. ¿Es el límite 4 años? ¿Ustedes ponen un límite para el uso del contraste en los niños? Y siguiendo esa misma pregunta, ¿cómo ustedes, si lo han hecho o lo han visto, han encontrado en algún momento señales de que el gadolinium haya dejado lesiones en el parénquima cerebral, o sea, al cabo del tiempo? Y la cuarta pregunta es casi anecdótica. Lo digo porque me ocurrió. ¿Han tenido ustedes anecdóticamente o han encontrado algún trabajo que la primera señal radiológica de esclerosis múltiple sea una lesión en la médula y no en el parénquima cerebral? Son las 4 preguntas para los dos. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. Yo voy a empezar por la última, que para mí es la más sencilla. Sí, hay una proporción, al menos en nuestra experiencia, que no es frecuente, pero que ocurre, de pacientes que tienen exclusivamente lesiones en la médula espinal, pacientes con esclerosis múltiple. Esto ocurre especialmente en las formas primarias progresivas de la esclerosis múltiple. En las formas en brotes clásicas es muy poco habitual, pero puede ocurrir. Hay alguna serie que incluso dice que el 2 a 3% de pacientes con esclerosis múltiple no tienen ninguna lesión cerebral. Yo creo que eso es un porcentaje excesivo, pero sí que ocasionalmente yo creo que tengo en nuestra serie del hospital pues a lo mejor unos 5 o 6 pacientes que no tienen más que lesiones medulares. En el debut, evidentemente, hay una proporción más alta de pacientes que tienen lesiones medulares, pero en esta situación el debut medular va asociado con lesiones cerebrales en el 70-75% de los pacientes. La primera pregunta es la que me cuesta más de responder, ¿no? Los microaneurismas de Charcot. Nosotros la verdad es que no los vemos directamente, ¿no? Lo que vemos es la consecuencia del daño isquémico que se produce, ¿no? Y es un poco lo que he intentado explicar en mi presentación, ¿no? La diferencia entre el patrón de la esclerosis múltiple con las lesiones de origen vascular en general. Las lesiones que se ven en los sujetos con migraña o cefalea crónica, que lo más probable es que también tengan un origen vascular. Y es este patrón que he intentado explicar en diferentes topografías, ya sea en la sustancia blanca hemisférica, como en el cuerpo calloso, como el tronco encefálico. Y luego también sabemos que en estos pacientes con lesiones vasculares no tienen prácticamente nunca lesiones incidentales, lesiones asintomáticas en la médula espinal. Y yo creo que, por tanto, en casos de diagnóstico difícil hay que hacer
un análisis global de la topografía en estas diferentes regiones, y en casos ya que uno, a pesar de ello, no sea capaz de hacer un diagnóstico correcto, pues yo creo que la mejor forma es utilizar el signo de la vena central, que se puede obtener de forma sencilla, incluso en equipos de 1.5 Tesla. Lo del gadolinio se lo dejo al profesor para que responda a él, para que nos repartamos un poco las preguntas. Él tiene dos preguntas de gadolinio. O sea, el problema que hay con el depósito de gadolinio es que hasta ahora no se ha demostrado ningún tipo de consecuencia al depósito de gadolinio. Y fíjate, ya en Europa hace 5 años que se prohibió. Todavía recientemente hubo una publicación de los americanos, donde decía que no se ha demostrado, que no hay ninguna evidencia que eso produzca ningún tipo de sintomatología. Mi actitud personal, no he leído ninguna indicación específica. Mi actitud personal con los niños y el gadolinio es la misma que tengo con los niños y la tomografía para sinusitis. O sea, a menos que sea imperativo que uno tenga la necesidad de estar seguro de diferenciar una cosa intrascendente de un proceso proliferativo, por ejemplo, yo prefiero no inyectarle gadolinio a los niños. De la misma manera de que me acuerdo de los antepasados de los médicos que refieren a un bebé de 3 meses para hacerle una tomografía por sinusitis. Y había otra parte del gadolinio que tú querías preguntar. La edad por debajo o por encima de la cual se usa. Normalmente yo no inyecto a ningún niño que tenga menos de 5 o 6 años, y si lo inyecto es porque encuentro un proceso proliferativo que quiero tratar de precisar de manera de considerar ustedes posteriormente si eso no de manejo quirúrgico, radioterapéutico o X, y para eso hay que darle la mayor información posible. Muchas gracias a los dos. Yo solamente hice el comentario. ¿Perdón? Porque había leído. ¿Quiere comentar algo? El doctor Rovira lo puede haber escuchado. Un estudio que nos llegó de Alemania, de apellido, un neurólogo alemán, Dieter, D-I-E-T-E-R, donde él siguió niños que le habían inyectado gadolinio durante un tiempo, y parece ser, no recuerdo exactamente de dónde leí el artículo, pero parece ser que sí deja lesiones cognitivas en el tiempo. ¿Has oído tú, Alex, algo de eso en Europa, de un estudio similar? No, yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que en Europa hemos sido muy precavidos, en Estados Unidos no tanto. Es una discusión que continúa, pero en Europa las cosas son muy claras. No podemos utilizar compuestos lineales, está prohibido para estudios del sistema nervioso central, con lo cual el tema de la fibrosis, el tema del depósito de gadolinio en Europa prácticamente ha dejado de serlo, ¿no? Ahora bien, también es cierto que en cuanto a la edad pediátrica, nosotros seguimos la normativa que establece el producto, y generalmente hay recomendación o está permitido utilizar estos medios de contraste por encima de los 2 años. Pero yo estoy de acuerdo que lo hacemos siempre de forma muy cautelosa. Cuando es necesario hay que administrarlo, cuando no es necesario no hay que administrarlo. Incluso en niños de 1 año, si es que es realmente importante, pues lo vamos a utilizar. Porque el coste-beneficio o el riesgo-beneficio es lo que hemos de tener en consideración. En todo caso, yo que sigo mucho, porque además fui asesor de la EMA durante una temporada, no existe, que yo sepa, ningún trabajo que diga que la inyección de gadolinio en niños produce ningún deterioro cognitivo. Y eso es algo que hemos de tener claro. El gadolinio hoy por hoy, insisto en lo que ha dicho el profesor, no produce ningún efecto nocivo, pero sí que se deposita. Y esto se minimiza utilizando compuestos macrocíclicos, donde el depósito es en una orden de 10 o 100 veces menor
que cuando utilizamos compuestos lineares, pero no produce ningún efecto, y lo que hemos de evitar entre la población, entre los pacientes, es una gadolinofobia. El gadolinio es un contraste extremadamente seguro y lo que hay que hacer es utilizarlo cuando toque, simplemente. Y en la esclerosis múltiple, que es el tema que nos toca hoy, yo creo que en las recomendaciones que hemos publicado recientemente en Lancet Neurology, tanto los grupos europeos como norteamericanos coincidimos que en el seguimiento rutinario, sobre todo de pacientes estables, el gadolinio no debe utilizarse para detectar actividad de la enfermedad. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo le tengo una pregunta. ¿Cuál sería la recomendación o qué usted puede sugerirnos a propósito de 2 casos de pacientes con lesiones medulares que fueron interpretadas en inicio como siringomielia, pero que al final fueron desórdenes del espectro y que fueron llevados a procedimiento quirúrgico? O sea, ¿cuál sería la clave para ver esas lesiones y para pensar en que puede haber un desorden del espectro detrás? Bien, particularmente en el espectro de la NMO asociada a aquaporina 4, sabemos que la aquaporina 4, estos pacientes son lesiones muchas veces con un componente destructivo muy importante que puede llegar a producir como lesiones que son visibles en T1 en forma de una pseudo siringomielia, ¿no? Y esto a veces no dejan de ser más que cavidades necróticas secundarias a este proceso. También es cierto que en pacientes con esclerosis múltiple se publicó hace unos años por un grupo alemán que existe una mayor prevalencia de cavidades hidromiélicas o siringohidromiélicas en pacientes con esclerosis múltiple, algo que no ha sido validado, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que hoy día, cuando vemos una lesión longitudinalmente extensa, cavitada o no cavitada, en esta situación es un ejemplo de poner gadolinio, evidentemente, porque hemos de ir a buscar pues, un tumor que lo pueda producir o un proceso inflamatorio. Pero yo creo que en estas situaciones nosotros lo que recomendamos siempre es determinaciones de aquaporina 4 y MOC, que lo hacemos de forma rutinaria en cualquier lesión medular extensa, a menos de que el diagnóstico sea muy claro, ¿no? Pero tampoco es muy frecuente que veamos estas cavidades en el contexto de una aquaporina 4. Pero sí que está descrito que puede ocurrir.